nos referimos hace un par de días al enorme daño, sobre todo que generaba para el simbolismo democrático, lo ocurrido en los Estados Unidos hace apenas un par de días. Y que conste que lo mencionamos en el caso de Estados Unidos porque sorprende mucho más ocurriendo en una nación donde uno supone que ese tipo de cosas no ocurrían. Sin embargo, tenemos todo un año de avisos y preavisos, donde la violencia en las calles ya estaba presente, donde ya se habían dado eventos de radicalismo en posiciones en las alas extremas de cada partido, movimientos de muchos tipos, de muchas inspiraciones se han venido colando en el protagonismo, digamos en el choque que anteriormente se daba en el campo de las ideas, en el campo de los debates, en el campo obviamente de la militancia política. Toda la vida, en todo el mundo siempre ha habido alguien dentro de cualquier multitud que hace que la sangre llegue al río, no tengo ninguna duda de eso. Sin embargo, es evidente que la mayor parte del comportamiento de esas naciones en materia política, al menos en las décadas pasadas, siempre se suponía ejemplar. ¿Qué ha cambiado en el tiempo? ¿Qué ha permitido, amén de lo que ayer decía el joven politólogo brillante intelectual Ricardo Pérez Fernández, quien conversó con nosotros, a lo que él agregaba del tema de los medios de comunicación y la forma en la que la gente hoy está educando su mente, su intelecto, en la forma en que la gente está de alguna manera dándole argumento a sus pasiones, lo cual yo creo que es muy, muy importante. También hay que decir que hay un fenómeno que se viene dando en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos, se viene dando en el mundo entero y que ha llegado a esa nación donde se suponía las instituciones, y eso incluye los partidos políticos, las famosas fuerzas vivas de la sociedad, digamos que parecían estar blindadas para ese tipo de fenómenos, pero no. Y es cuando las élites políticas, económicas de una nación toman tanta distancia en su forma de vida, en sus proyectos, en sus planes, están tan lejos del resto de la sociedad, de la base de la sociedad. Cuando esa dinámica se separa a unos niveles casi siderales, a unas distancias que tendrían que ser explicadas con términos astronómicos, cuando eso ocurre, el vacío que queda de por medio, entonces alguien lo va a ocupar. La naturaleza, volviendo a términos de leyes de la física, aborrece el vacío, algo llena el vacío. Hay una teoría que muchos han hablado en las ciencias políticas de que no existe tal cosa como el vacío de poder, algo lo llena. Donde un presidente sale huyendo, como ha pasado en América Latina, o se produce la sucesión en términos democráticos, como dice la Constitución, o aparece un aventurero, muchas veces en uniforme militar, muchas veces es un civil aupado por ciertos poderes fácticos, y trata de ocupar ese lugar. A veces incluso le ha salido bien la jugada. Hay situaciones que han permitido a quien ha dado un golpe terminar encumbrándose durante muchísimo tiempo. El golpe de Estado, por ejemplo, el movimiento nacionalista, como le llamaban algunos, de 1936 en España, terminó generando una dictadura que llegó hasta el año 75. Obviamente evolucionó mucho en el tiempo, se dieron una serie de situaciones, generaron una especie, digamos, de legalidad sobre la marcha. Sin embargo, no dejó de ser un movimiento que nació en una situación, en una coyuntura que incluso termina provocando una guerra civil. El radicalismo aparece en política cuando quienes, acostumbrados a gobernar, se convierten en élite, dejan durante un tiempo determinado, a veces muy largo, de hacer lo que les toca, lo que les corresponde, y se genera una desconexión extraordinaria. En un país como los Estados Unidos, esas élites gobernantes, esas familias, esos grupos que históricamente han estado siempre más cerca de la Casa Blanca, hace mucho tiempo, que sus agendas se habían olvidado de distintas partes de la sociedad. En el flanco, por ejemplo, más progresista, más abierto a ideas de izquierdas, abierto a ideas del socialismo, como algunos llaman democrático, o tal vez del más radical, estaba el tema del reclamo de las minorías, el reclamo de los grupos tanto de preferencia sexual como ciertos grupos esencialmente de un origen étnico. Ahí se implica el famoso reclamo de los grupos migratorios, de cuál es la solución que a largo plazo va a tener esa nación sobre la enorme cantidad de indocumentados que tiene. Cualquier decisión que tome va a tener un efecto, porque si se toma una decisión, por ejemplo, tipo amnistía, pero a la frontera no tiene un régimen de cierre, entonces se teme un efecto llamada, un efecto que replique, que potencie la cantidad de gente que decida arriesgar su vida para llegar, sobre todo a través de vía terrestre, el norte de México, y con todo eso a lo mejor alimentar las mafias que durante mucho tiempo se han dedicado a esa trata de seres humanos, poniéndolos en peligro, muchas veces generando incluso en el proceso crímenes e injusticias, muchas de ellas inenarrables. Y bueno,
En lo que se indaga, en lo que se averigua el caso, por ejemplo, de ese problema, un ala del Partido Demócrata, por ejemplo, ha ido creciendo sobre la base de ir haciéndole muchísimo más caso, dándole muchísimo más espacio, ¿no?, a ese tipo de reclamos. Del lado republicano, una de las cosas que ocurrió y que permitió a un personaje, un outsider, como llaman allá, alguien que viene de fuera de la escena tradicional, a un outsider como Donald Trump, entrar, acceder a la política con ese nivel de protagonismo, era haberse convertido en la voz, de alguna manera, de un grupo de norteamericanos que, siendo ellos ciudadanos de origen de esa nación, ya tras muchas generaciones, blancos en cuanto al grupo étnico al que pertenecen, anglosajones, protestantes, se habían quedado sin muchas oportunidades de trascender, de que sus proyectos de vida llegaran a tener éxito, porque primero eran económicamente afectados por la enorme desindustrialización que vivió la parte central de esa nación, el famoso centro de ese país, llamado antiguamente el cinturón de acero, hoy se le conoce como el cinturón de óxido, el Rust Belt, que coincide en su parte sur también con grupos importantes, sobre todo en materia religiosa, el Bible Belt, a su vez el cinturón bíblico, donde hay una enorme incidencia de los grupos protestantes, donde esa parte de la sociedad, digamos, no solamente tiene la posibilidad de acaudillar a las personas, a los individuos en materia espiritual y de generar algún tipo de directriz en su moral, no, también tiene una influencia en lo político, porque luego identifica ofertas políticas como buenas o malas, a grupos políticos como enemigos o como aliados, y ahí se va dando, evidentemente con el paso del tiempo, un modelo electoral que tiene votantes duros, que tiene militantes que hacen un trabajo fuerte de campo y que implican desde ya que algunos estados nunca varían en su composición política. De alguna manera están casi seguramente del lado de un partido político. ¿Qué vino ocurriendo sobre todo en el inicio del siglo XX? Se va acumulando mucha tensión entre esos grupos, tanto los que se sienten autóctonos, nativos, la famosa América profunda, como aquellos que sienten que esa América corporativa que ha crecido económicamente no ha logrado abrir espacios igualitarios, dicen algunos, aunque la igualdad más importante es ante la ley, y al final, así como los problemas de la democracia se lavan con más democracia, los problemas de desigualdad ante la ley se lavan luchando porque la ley entonces genere ese tipo de equilibrio, no como muchos han querido, generando a su vez entonces desequilibrios que pretendan supuestamente premiar a quienes a lo mejor por años o a quienes sus ancestros han tenido injusticias en el pasado. El pasado es muy difícil de resolver en la actualidad, por eso hemos dicho la dificultad, fíjese incluso que ha tenido América Latina con la resolución de su pasado, no el más remoto solamente, sino incluso el más reciente, con sus temas relacionados a dictaduras, golpes de Estado, crímenes de Estado, precisamente lo que hablábamos al inicio del programa. Se tuvo que dar un divorcio muy grande, por lo tanto, entre esa base de la sociedad y la élite que lo gobernaba. En América Latina hay que decir que eso yo creo que ha pasado más veces, muchas veces, más de las veces quizás incluso que nuestra historia seglar contabiliza. Insisto, lo raro era que ocurriera y que venga ocurriendo como está pasando incluso en otras naciones en pleno siglo XX y siglo XXI. Francia, por ejemplo, durante años, desde los años 50 en adelante, los mismos dos partidos tradicionales, un partido socialdemócrata, un partido conservador, siempre terminaban siendo los dos que peleaban la lucha por el poder. Había una primera vuelta donde, como siempre se ha dicho, los franceses votaban por lo que más les gustaba, pero en la segunda vuelta votaban por lo que más les convenía. Y esa segunda vuelta siempre enfrentaba a esos dos partidos. Bueno, los últimos ejercicios han ido sacando esas dos fuerzas. Y fuerzas de izquierda que han venido desarrollándose alrededor de otros líderes, terminaron sobrepasando a la socialdemocracia tradicional, que muchas veces dejó insatisfechos los pedidos de ciertos grupos de la sociedad. Y en el lado conservador aparecieron propuestas más novedosas, más atractivas, pero también más extremistas, como el caso del Frente Nacional francés, que todo el mundo recordará, ha tenido un enorme protagonismo en los últimos comicios sobre la base de los herederos de François Le Pen y su hija, que han sido las caras visibles de ese movimiento. Así podríamos ir de otros países en países. República Dominicana, mucha gente dice que ese tipo de cosas nunca va a ocurrir, porque el voto de los partidos tradicionales suele ser muy duro, porque aquí muy poca gente se ve votando, probablemente difícilmente vote por otras opciones que no sean las tradicionales. Miren, las naciones que tuvieron situaciones similares a la nuestra en materia político-electoral y que durante años parecía que nadie iba a votar en Perú, por ejemplo, por la Alianza Democrática, el APRA, por ejemplo, la Alianza Revolucionaria para América, o por otro partido. Pues mire,
desde hace 20 y pico de años, surgieron otros movimientos, desde el movimiento que apoyó a Fujimori pasando por otros, comenzaron a surgir movimientos que no eran tradicionales y que han llevado a la presidencia o han dejado cerca de un liderazgo nacional a otros líderes. Argentina, el peronismo se subdividió en 80 pedazos. Hoy por hoy el propio Partido Justicialista y el Partido Radical, los dos partidos tradicionales, son figuras históricas anquilosadas. Hoy simplemente surge un movimiento alrededor de un candidato y esto lo lleva al poder. Más temprano que tarde, y yo quisiera que ocurriera por buenas razones, que si en algún momento se rompe el voto tradicional en nuestro país, sea porque evolucionamos de un votante que exige programas, que exige compromisos, que está muchísimo más sintonizado con su rol como contribuyente, con la defensa de sus libertades individuales. Bueno, si eso ocurre de esa manera, pues bienvenido sea. Ahora, ¿hasta qué punto? Y yo diría que este gobierno, como lo tuvo el anterior también, manejan altas expectativas. La de este esencialmente están en la corrupción, temas anticorrupción, temas de independencia con la que pueda contar la justicia, el control que pueda tener sobre compras, contrataciones y ciertas libertades que tienen sus funcionarios. Ese elemento, por ejemplo, que yo creo que ahí están las expectativas más altas que ha cifrado el pueblo dominicano alrededor del presidente Luis Abinader, en la medida en que puedan ser cumplidas o que tengamos la desgracia de que sean altamente insatisfechas, bueno, tendríamos un periodo más de un partido tradicional o que viene de un partido tradicional anterior como el PRD, ahora PRM, y que tarde o temprano podría producir, como en algún momento se ha pensado, se ha sospechado, el surgimiento de otros actores. No todos los actores que surgen fuera de esas marcas son radicales. Ahora, el radicalismo encuentra en ciertas sociedades cuando identifica el famoso enemigo común, que muchas veces es un enemigo externo, a veces es el migrante, a veces es en teoría una potencia agresora, a veces es una corriente política, como pasó con el anticomunismo durante muchísimos años, o ahora las ideas antiliberales, sobre todo de libertad económica. Cuando se encuentra ese enemigo común, cuando se encuentra sobre todo una gran capacidad de desinformación del público, y cuando muchas veces las masas, sedientas de un liderazgo, de un caudillo, cosa que yo siempre he temido mucho en nuestra nación. Hay una gran inclinación por los caudillos. Yo creo que esperado más veces ese gobernante milagroso que va a solucionar todos los problemas que aquel gobernante, quizás no tan milagroso, que va a fortalecer las instituciones y que fortaleciendo las instituciones pues va a llevar a tener una república mucho más sólida y donde lo importante sean las visiones de largo plazo y no solo las visiones de cara a las próximas elecciones. Lo que ocurre en Estados Unidos, y por eso hoy quería analizarlo quizás con un poquito más de sangre fría, sin el calor de las informaciones que ocurrían ese día. Ya tenemos un número de muertos que creo que anda por 5, ¿verdad, Abel? 5 muertes, una inexplicable falta de seguridad en uno de los edificios más importantes de esa nación. Bueno, hay muchas cosas que aprender. Más que regodearse, yo creo que de la desgracia del que a veces intentó imponer a la democracia en el mundo a bombazos, lo cual fue un error terrible de visión imperialista internacional de esa nación. Sí, yo creo que es mejor vernos en la idea de que si ellos, con instituciones mucho más sólidas, con muchísimo más tiempo y tradición de respeto a esas instituciones, han caído en lo vergonzoso que estuvimos viendo hace apenas unas horas. Yo creo que es hora entonces de poner nuestras barbas en remojo y de seguir trabajando, señores, pensando que en algún momento los pueblos se cansan, deciden probar otras variables. No siempre esas variables son las mejores y muchas veces la masa, el pueblo, tan cansada, tan hastiada, termina dándole patente de curso, dándole un cheque en blanco a un caudillo, a un líder de la antipolítica, a alguien que a veces hace cosas que nos parecen muy justas o graciosas, pero que terminan dañando, señores, lo que ha costado crear durante tanto tiempo, décadas y a veces siglos, como es la institucionalidad republicana, como es el peso de las instituciones en una nación.